pueblo. Sin atiranarse, sin amitanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Queríamos nosotros apelar a la foto del día de hoy. Y la foto del día de hoy en todos los rotativos del país aluden al apretón de manos entre el señor presidente Moreno y el señor alcalde de la ciudad de Guayaquil, el señor Nebot. Ellos han iniciado un diálogo directo, bastante amigos. Hay muchos recuerdos, sospechas de que esa amistad incluso blindó la candidatura en el puerto principal del señor Moreno. Se hizo el trabajo adecuadamente, pero el afecto es afecto y no hay por qué avergonzarse, le diríamos al señor alcalde de Guayaquil. Sin embargo, no avergonzarse, pues no, pero recelarse en el sentido de que no, yo fui muy leal con el Creo y con la candidatura de Guillermo Lasso. Mucho se comentaba sobre esto de un afecto especial, singular, una amistad de muchos años que nos recuerda a un guayaquileño, un periodista de investigación que nos acompaña a este momento, como es el compañero Marlon Puertas. Marlon, ¿Nebot se llevaba con el amazónico o el amazónico le tributaba mucho afecto al guayaquileño? Había una amistad en la época en que don Jaime Nebot Sadi envió a Quito a Nebot, al actual alcalde de Guayaquil, por un largo trecho. Allí hizo muchas amistades. Las jorgas quiteñas le recibieron bien a don Jaime Nebot, actual alcalde de Guayaquil. Él lo refirió en muchas entrevistas. Le dijo a los periodistas que había tenido unos días muy recordatorios en la capital de la República. Y allí seguramente calculamos nosotros, se conoció con el actual presidente de la República, el señor Moreno. Presidente Moreno, alcalde Jaime Nebot. Apretón de manos, la foto en todos los periódicos. ¿Ha escuchado usted algo de esto? Buenos días, Gonzalo, buenos días a toda la audiencia, buenos días a Ramiro García, a la asambleísta Mae Montaño, que están aquí presentes. En realidad esa es una historia que se la cuenta en la voz de varios actores. Jaime Nebot, también recordemos, tuvo una larga trayectoria de diputado y obviamente trasladó su domicilio acá a la capital de la República. Y es más bien en esa época en la que don Lenín Moreno también frecuentaba los círculos políticos. Yeah. Y los círculos políticos la pasaban bien. O sea, la noche quiteña siempre invita a tener espacios de bohemia, y en eso Lenín Moreno siempre ha sido destacado como un protagonista de esas noches. Por el canto incluso. Incluso, y por su personalidad, por su buen humor, por su chispa para contar cachos.
Usted sabe, el personaje que cuenta cachos en la noche quiteña se destaca. Y no solo Nebot lo ha dicho, ayer Nebot dijo que tiene una amistad ya de 30 años con Lenín Moreno. Y recuerdo también unas palabras que me dijo León Roldós, también partícipe de las noches quiteñas. Entonces, en ese círculo se movía muy bien Lenín Moreno, ganándose el afecto de los políticos, que en ese momento él no lo era. Él simplemente era un empresario turístico dedicado a esos menesteres, pero que participaba y le gustaba rodearse en ese momento de la gente que hacía la política aquí en Quito. ¿Qué pasará con Mae Montaño, que es nuestra invitada de excepción también esta mañana? ¿Qué pasará en base a ese sustento de amistad que estamos nosotros ponderando? ¿Qué pasará con las tratativas para consolidar, digamos, esta gran plática nacional, este diálogo en el que Lenín Moreno pone toda la carne en el asador y el inicio seguramente, doctora Mae Montaño, el inicio seguramente de una fuente de réplica al correísmo duro, al que le pensaba molestar, fastidiar y señalar el camino administrativo y político de esta gestión presidencial. Ahora se está abriendo no frentes, como ha ocurrido con otros presidentes. Está recordando y abriendo, o reabriendo más bien, amistades como la del alcalde de Guayaquil que pesan en el país político. Quiero entenderlo así. Mae Montaño, bienvenida, muy buenos días. Su comentario, si es tan bondadosa. Muy buenos días, estimado Gonzalo. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Un saludo cordial, un gusto compartir con Ramiro, con Marlon y pues con la audiencia. Como siempre, desde acá un gran abrazo. El día de ayer como que vivimos dos manifestaciones distintas y contrapuestas. Una, no sé, pues le llama a Gonzalito el correísmo duro. Podría ser una manifestación del correísmo duro. No es invento mío, del correísmo duro. Correísmo. Y otra. Esos apasionados, que le deben cuentas al país y que tienen recelo de que se conozcan morosidades que pasarán a la historia. Eso. Y otra, la de la foto del día de ayer. ¿Cuál era la foto de ayer? La foto de ayer, el presidente Lenín Moreno junto al alcalde de Guayaquil, ¿no? Esa es la foto del día de ayer. Más dicho, fue de ayer, pero que hoy la estamos viendo en los diarios. Sí, la foto y a eso le vamos a añadir la presencia del vicepresidente Glass hoy a la Asamblea. Yo lo que digo es que la ciudadanía está viviendo hechos que hasta ahora no sabemos bien cuál es el rumbo político del país. Así que yo espero pues que en los próximos días podamos clarificar. Decía Nebot, voy a utilizar una frase, pues, lo que se me quedó en la cabeza de lo que explicaba en algún medio, que su encuentro con el presidente debe ser algo que no nos debe sorprender. Porque efectivamente en un país y en una sociedad normal, entre comillas, y democrática, debería ser usual que las autoridades de nivel seccional y nacional se encuentren. Lo que esperamos es que ese encuentro sea para hablar de los grandes temas que preocupan, en este caso, no solamente a la ciudad de Guayaquil, sino a los ecuatorianos en su conjunto. Espero que en esa agenda, obligatoriamente en esa agenda, hayan estado los grandes, inmensos temas de corrupción que asustan y espantan a los ecuatorianos en este momento. Ojalá ese haya sido uno de los temas, porque creo que fue una reunión reservada, me parece, ¿no?, que tuvieron ellos dos. No sabemos, esperemos que nos cuenten. Entonces, eso debería ser lo normal, no hemos estado acostumbrados en estos 10 años, esperamos entonces entender. Pero decía que el mismo día, mientras el presidente Moreno estaba en Guayaquil abriendo las puertas del diálogo. Era en el piso 14, y perdonen por la interrupción, 14. Del edificio denominado del gobierno zonal. Era escenario del gobierno del presidente de la República, piso 14 del edificio del gobierno zonal. Algunos de los edificios que Correa se los tomó
al tenor de que tenía mucho edificio. Perdón, Gonzalo, es el despacho de la presidencia en Guayaquil. Ya. Ese piso, y que también Correa lo utilizaba permanentemente. Allí ha sido el encuentro entonces. Entonces, esto por un lado, ¿no? Sí. En este espíritu de diálogo, de encuentro de las autoridades y bla, bla, bla. En la mañana del día de ayer, escuchábamos con sorpresa, porque yo no tuve el gusto de oírlo de manera directa, pero escuchábamos los comentarios y sorprendidos del encuentro del nada más y nada menos el presidente de la Asamblea Nacional en una radio, atacando de manera directa en su propio programa a una periodista como Carmita Andrade, con la que nos solidarizamos desde sus micrófonos, si usted me lo permite. Pero desde luego. Como mujer. A mí me correspondería, a nosotros nos correspondería con... Y como profesional. Sí. Podríamos decir manifestación y ataque al más puro estilo del correísmo duro. Entonces, ¿cómo no vamos a ver con sorpresa si la noche anterior o el día anterior ya el presidente Correa anunciaba en el Twitter, yo lo leía y decía, yo no puedo creer que esto vaya a ocurrir, ya nos anunciaba y lo publicitaba como si fuera una pelea pugilística, un encuentro de box o algo así. No se pierdan, mañana en el programa de Carmita Andrade irá nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional, don José Serrano, a desenmascarar a la periodista, ¿no? Entonces, cuando estos mensajes recibe el pueblo ecuatoriano, yo por lo menos empiezo a perderme. ¿Producto de la queja tuitera del expresidente Correa? Ahí yo me pierdo. Entonces yo digo, o sea, ¿dónde estamos? Estas manifestaciones, ¿qué significan? ¿Esto va a haber una especie de diálogo? ¿Esto va a ser sincero? ¿Esto es una cortina de humo? Lo que quiero decir es, todavía falta mucho por ganar la confianza y la credibilidad, tanto en la palabra como en las decisiones del presidente Lenín Moreno. Y por otro lado, ¿cuál va a ser su actitud frente a estos ataques, contraataques y mecanismos que sin duda le restan el piso, o sea, le lastiman las bases de su propio gobierno? O sea, porque te están poniendo tacos de dinamita, presidente Moreno, con este tipo de manifestaciones. Y decía que por otro lado, esos encuentros y estos desencuentros que se dan en un momento político difícil están condimentados por los mayores escándalos de corrupción y por la última noticia que yo me he quedado sorprendida de saber que el juicio del tío famoso de un sobrino que es un alto funcionario público con fuero de corte nacional y del cual nadie quiere dar ni su nombre ni su apellido, no digo nadie, las autoridades de la fiscalía no quieren dar ni su nombre ni su apellido, ha sido declarado reservado. O sea, yo entonces estoy realmente perdida, porque no sé hacia dónde vamos. Esa es la sensación que tengo. Es un privilegio histórico, ¿no? Yo no recuerdo otro acto, otro episodio de esta naturaleza que le declaren a un enjuiciado de vindicta pública, que le declaren proceso reservado. Esto yo no me acuerdo haber escuchado en mi también dilatada trayectoria al servicio de esto. Entonces, en esta parte jurídica yo sí quisiera aunar, digamos, el tema de la crítica, porque esto es inédito en la historia política del país y en la historia institucional. ¿Qué significa esto? Bienvenido, muy buenos días. Tenga la gentileza, señor presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, tenga la bondad usted, doctor García, de formularnos un comentario sobre este hecho jurídico en el que todo el mundo nos quedamos viéndonos los rostros, ¿no? ¿Y esto de dónde sale? Declarar a un proceso reservado. Yo no recuerdo. Tenga la bondad, doctor García. Gracias, Gonzalo. Un saludo para Mae, Marlon y los oyentes. Realmente es un abuso de una potestad que da el Código Orgánico Integral Penal a los jueces. En principio, todo proceso es público. La publicidad del proceso garantiza no solamente que se efectivicen las garantías de debido proceso hacia el procesado,
sino que exista un control ciudadano respecto de la administración de justicia. De manera que la ciudadanía pueda acceder, en este caso ahora ya a través inclusive del sistema informático, a cada una de las piezas procesales que se producen dentro de un procedimiento. ¿Y en qué casos? Teniendo en cuenta, además, ojo, que en este caso está en instrucción fiscal, porque uno entendería que en investigación previa se guarde cierta reserva, pero en instrucción fiscal todo proceso es público. El Código Orgánico Integral Penal establece mínimas excepciones. En el caso de los delitos sexuales, por ejemplo, para precautelar el buen nombre de la víctima, y en los casos en que estuviere comprometido la seguridad interna o externa del Estado, ¿verdad? Es decir, si en un caso se están ventilando aspectos que pueden ser sensibles a la seguridad interna o externa. El gran público, a Rivera no le han violado, ¿no? Que entiendo que no. Y entiendo que tampoco los 13 millones que le encontraron son un tema de seguridad nacional. No, simplemente al tío del vicepresidente le entregaron, de acuerdo a lo dicho por Odebrecht, 8 millones en efectivo y 5 millones a través de transferencia a su cuenta, en razón de su parentesco con un alto funcionario de gobierno. ¿Este es un abuso de autoridad? Es un abuso de la potestad, judicial. Vea, esto va en la misma línea de los esfuerzos desesperados que hemos visto últimamente por tratar de mantener todo bajo opacidad, todo oculto. A mí me parece bastante ingenuo. Justamente ayer conversábamos con Marlon en un programa que tuvo la gentileza de invitarme. A mí, a estas alturas de la historia, en el pleno siglo XXI, pensar que se puede mantener bajo reserva y que no se va a poder acceder a un proceso que está ahí en la función judicial, me parece de una candidez pero total, ¿no? Entonces yo creo que además le hacen un flaquísimo favor. A la fin, lo que quieren ellos es que los documentos que se incorporen a este expediente no puedan ser de acceso libre para terceros. Entonces, el efecto de esta reserva es si que... Si voy a pedir algo, usted va a pedir en calidad de jurista, le y van como a presidente decir, del Colegio de Abogados, no, porque usted no es reservado. parte procesal. Eso debe Entonces, ser. los únicos que van a poder acceder a estos documentos son el fiscal, el juez y los abogados del señor Rivera. Nadie más. Los del club, digamos. Exactamente. El problema es que la ciudadanía, hay una avidez de parte de la ciudadanía de información y hay una necesidad institucional de parte del gobierno de transparencia. Yo creo que esto es un tiro al pie. Que ojo, presidente Moreno, esto demuestra lo que todavía hay espacios enormes, entre ellos la Administración de Justicia, que controla el denominado correísmo duro. Porque esto es un tiro al pie del propio presidente Moreno. Porque quien termina asumiendo el coste político de esta opacidad, de esta sensación de impunidad, de esta sensación de la ciudadanía de que nos quieren ver la cara de tontos, es el gobierno del presidente Moreno. Y esto lo hacen, ¿por qué? Porque todavía hay jueces que responden a una estructura administrativa llamada Consejo de la Judicatura, que está bajo el poder del correísmo. ¿Quién maneja esa El doctor Gustavo Yala. El doctor Gustavo Yala. Sí, por Así supuesto. con nombre y apellido. Por supuesto. ¿Y en qué quedaría entonces, Marlon, este comprometimiento del fiscal, el fiscal Vaca, que dice, a nadie vamos a tapar nosotros? ¿En qué quedaría? Bueno, el 2 de junio, hace ya 20 días, el país amaneció porque fue un operativo de madrugada, esperanzado en que el nuevo fiscal iba a tomar el toro por los cuernos, una frase favorita del ex fiscal Galo Chiriboga, que hasta un libro publicó con ese nombre. Perdón que te interrumpa, prologado por quién, sí sabes, ¿no? Prologado por, recuérdeme. Vidrio. El prólogo, sí, y es más, está en la contratapa, vean. Mire usted, no recordaba ese capítulo. Pero en todo caso... Lo escribe el video. Y yo leí ese libro. Pero en todo caso, decía que ese pasado 2 de junio, el país guardó una esperanza, porque al día siguiente del día D, que yo considero fue el 1 de junio, el día en que se liberaron por fin las informaciones y las delaciones en Brasil, las delaciones de los señores de Odebrecht, al día siguiente, horas después, el fiscal ni siquiera regresaba de Brasil todavía, y ya comenzaron los allanamientos, y comenzando con el tío del vicepresidente. Entonces uno llegó a pensar,
ingenuamente, bueno, aquí van a caer los peces gordos, ¿no? Por fin se olvidaron de las sardinitas y comenzaron con los peces gordos. Se allanó la casa del Contralor Pollitt. Chuta, de verdad, dio a pensar de que la cosa iba en serio. Y mucha gente dijo que, vean, ha sido distinto el doctor Vaca al doctor Chiriboga. Hay una diferencia abismal. Pero ya pasaron 20 días y pese a que ese mismo 2 de junio se anunció que eso solo era el comienzo, que solo estaban iniciando las investigaciones, los allanamientos y que en el camino iban a aparecer muchos más involucrados. Algunos con fuero de corte nacional, dicho por el mismo fiscal general, el doctor Vaca. Él mismo puso esa alerta diciendo, vean, aquí hay involucrados con fuero de corte nacional. Al buen entendedor, pocas palabras. Me imagino que algunos habrán puesto buen recaudo a raíz de esa declaración. Pero ahora se dan estas acciones, como la declaratoria de reserva del caso, y del caso particular del tío del vicepresidente, en que uno se queda absorto. Entonces, ¿en qué mismo estamos? O sea, ¿se quiere o no se quiere juzgar? Por un lado se captura y se apresa al tío del vicepresidente, y por otro se blinda al personaje influyente del gobierno, que es el sobrino del tío. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Se quiere o no se quiere? Pero con eso ya se silencia bastante una buena parte del proceso. Bueno, yo tengo la esperanza que menciona el doctor García también. O sea, esto es una avalancha, Gonzalo. Es una avalancha que quiere ser contenida con, yo qué sé, con un paraguas. O sea, es imposible. Les va a desbordar por todos lados, porque la información va a salir. Si no sale aquí, saldrá en Brasil, saldrá en Estados Unidos, que también está pendiente que entreguen información del Departamento de Justicia. ¿No? Supongo que sí, porque deberían tomar la iniciativa. Y en eso sí la responsabilidad la tiene el presidente Moreno. Mae Montaño, señorita asambleísta, ¿para qué están haciendo tiempo? ¿Para qué están ganando tiempo? Eso de señorita me encantó. Muchas gracias. Están ganando. Estoy equivocado. No, está perfecto. Lo dejamos ahí para investigación, para aflojar un poquito el estrés. Ya tiene materia. La comparecencia del sobrino del tío esta mañana en la asamblea es una nueva cortina de humo. Una comparecencia solicitada, casi exigida de parte del vicepresidente a sus amigos, a sus panas de la asamblea para que lo reciban, así que una nueva cortina de humo. A mí como me encanta el tema ciudadano, yo sigo pensando, y pensé desde el principio, que lo que nos dieron con estos allanamientos era un caramelo para que nos entretengamos mientras ellos ganan tiempo. ¿Para qué? Ganan tiempo para proteger a estos peces gordos. No sé qué está en la mente del fiscal, pero solamente voy a concluir esta primera partecita diciéndole a la ciudadanía que creo que sentarnos a esperar que esto se desborde es mucha comodidad. Yo creo que los ciudadanos tenemos la necesidad. Es corrupción, señores. Para la lucha anticorrupción no hay moratoria, no hay en esto espera del diálogo de qué va a suceder. Dialogue, señor Moreno, perfecto, pero no hay moratoria, no hay tiempo de gracia en la lucha contra la corrupción. Y la gente tiene que demostrar que esto le duele. Y la gente tiene que salir a la calle. Y esta presión social es sobre el fiscal. Es el fiscal en este momento el actor más importante. Así es. Porque inclusive esta reserva que ha pedido al juez que lleva el juicio del tío del sobrino, para que la gente entienda a quién nos referimos, no sé, el tío del vidrio, no sé cómo dice la gente, un poco en broma, es pedida por el fiscal. Eso es lo que se ha dicho. O sea, no es una decisión del Consejo de la Judicatura, es un pedido del fiscal, porque dice que eso es parte del convenio o del acuerdo que ha firmado con Odebrecht. Ese también que es secreto, que es el secreto del otro secreto de la reserva, es decir, por eso no entendemos. Entonces dice que con Odebrecht han llegado a ese acuerdo, entonces no sabemos cuál es. Entonces yo digo que la ciudadanía tiene que hacerse sentir, hay que presionar, hay que hacer una presión social, hay que hacer presencia. Nosotros estamos los miércoles a partir de las 4:30 de la tarde frente a la fiscalía, porque hay que recordarle al señor fiscal, hay que recordarle que la ciudadanía está atenta, que la ciudadanía está vigilante, que salga de la comodidad. Muchos viajecitos por aquí y por allá nos puso en la agenda de la Asamblea debatir sobre los paraísos fiscales.
Así que, pueblo ecuatoriano, bájate de la red, bájate del Facebook. Es en la calle en donde se demuestran las inconformidades. Bien dicho. Una tardecita, 2 horas para manifestarnos cada semana, porque esto va de largo. Y esta vigilancia ciudadana debe ser permanente en el combate a la corrupción. O sea, los ciudadanos también tenemos que funcionar de esa manera activa. O sea, no podemos quedar como que aquí no pasa nada. Son miles de millones que le han robado al pueblo ecuatoriano. Y más allá de que la gente dice, no se preocupen, que verdad que el caso de Brecht son 30 y tantos millones de dólares. Primero, como si eso no sirviera para nada. Pero claro, comparado con lo de Petroecuador, comparado con lo de la refinería de Esmeraldas, de la refinería del Aromo, de las vías de no sé qué, de Manduriaco y etc., y todo lo que se va sumando, parece poco. Sí. Pero ellos, en cambio, ellos dirán, no nos van a hundir pero es simbólico. Por esta tonterita. Exacto. Los Yo digo, 30 y medio pero yo digo que es simbólico. Y por el hecho de que tiene implicaciones internacionales, entonces nosotros debemos estar ahí para hacer una presión social más fuerte. Porque a través de o sea, si logramos entrar y penetrar en este caso de Odebrecht, podemos empezar a descubrir y ablandar todos estos grandes casos de los miles de millones que están implícitos. En el día de ayer, ¿cuándo es que estuvimos aquí? ¿Antes de ayer? ¿Cuándo fue? Antes de ayer. Antes de ayer. Habíamos hablado de que una de las pocas cosas buenas que dijo el fiscal en su comparecencia a la Asamblea, donde habló un montón de cosas todas envueltas en nada, la única cosa rescatable es que dijo que existe un mecanismo, un portal de contrataciones con apariencia de legalidad en el Ecuador para la contratación pública. Desparramó neuronas. Sí, que existe un portal de contratación con apariencia de legalidad, pero que hay un sistema en donde los controles se desbarataron. O sea, alguien tiene que responder, pues. Eso es novedad. Y entonces se supone que a través de ese mismo mecanismo se hicieron todas las otras contrataciones en las cuales hay presunción de corrupción. Entonces, eso es necesario investigar y eso es necesario. Yo quiero concluir esta parte, Gonzalito, diciéndole, y también a Marlon y a Ramiro, que mi optimismo respecto de la actuación rápida del fiscal en los casos con el allanamiento se me cayó definitivamente cuando leí el acta de formulación de cargos sobre el mismo evento, donde ahí quedaron una serie de vacíos y ya desde ahí presentíamos que se pretende entonces proteger a los peces gordos. Porque, bueno, el doctor García, que es aquí el experto, pero yo me pregunto si en una audiencia de formulación de cargos y en un acta y en el inicio de una instrucción fiscal se puede decir que el señor Rivera había dicho que había utilizado la influencia de un familiar suyo, que es un alto funcionario público, y que el fiscal no le haya preguntado cuál es el nombre de ese alto funcionario público. ¿Y a quién entregó la plata, además? Y que en el acta, claro, y que en el acta diga que es un funcionario público. Y que además, en esos allanamientos se encontró dinero en efectivo, pero no dice en dónde, ni en qué domicilio, ni en las manos de quién. Y además, la señora habla de un delito de asociación ilícita, cuando el fiscal ya se había rajado las vestiduras 10.000 veces diciendo que esto era crimen organizado, porque además utilizó una figura que no está en el Código Integral Penal así, ¿no? Como crimen organizado. Se encuentra, sí. Como delincuencia organizada yo lo encuentro. Sí, claro, pero él dijo que, pero bueno, él dijo crimen organizado, ¿no es cierto? Con nexos internacionales. Entonces uno se pregunta, ¿esto es para maquillar o no? Pero bueno, ya, delincuencia organizada o crimen organizado. Pero ella dice que no, que lo que está acusando es de asociación ilícita. O sea, pone las dos cosas. Yo realmente estaba perdida ahí. Entonces, ¿esto es delincuencia organizada, que es un delito mayor? ¿O esto es solamente asociación ilícita, que es un delito menor? ¿No? Por las penas. Mis informantes, señor presidente del Colegio de Abogados, porque los periodistas naturalmente tenemos informantes, ¿no? Y es obvio que lo tengamos. Pero no son a destajo, no son permanentes, son gente de buena voluntad, gente enterada, gente de nivel crítico y gente de nivel intelectual, más que todo ético, de veras importante. De lo contrario, pues uno lo subestima
Pero obviamente la tratativa con un informante es, ni me has conocido, pues no, es obvio. Siempre y cuando esté amparada cualquier denuncia o hipótesis en un raciocinio de fondo o en un documento o en una circunstancia que a uno le convenza. Esta gente decía, esto ya lo sabía que iba a encontrar porque el anterior fiscal, me refiero al fiscal general Chiriboga, ya lo debe haber comentado. Es que le entregan al señor Baque, él se hacía el que desconocía, él potencialmente tiene que ser así, él conocía que habían dos nombres bien complicadazos, que habían recibido dineros en apoyo a las campañas electorales en diferentes temporalidades. Y eso que he venido yo manifestando desde hace algunas horas, sería el nuevo insuceso leído por el señor doctor Vaca, ese insuceso que al parecer él quiere dar la impresión de que no conocía. Y entonces pega un frenazo, porque era un carrito que estaba saliendo con buena gasolina, con súper, estaba avanzando, ¿no es cierto? Era un vehículo flamante que nosotros abordábamos, nos iba a dar ya orientaciones más claras. Y además ya era hora, no sé, pero ya frente a esas dos cosas, a esos dos nombres, allí ya se resistió. Este momento no sabemos a qué juegan. Lo que dicen es que están esperando el momento o dilatando. No hay, le pregunto al jurista, no hay un evento jurídico, una circunstancia que pueda hacer borrar a esos nombres de la lista brasileña. A ver. O de la lista brasileña. De la lista de a ver, en este caso... ¿Le entregaron o no le entregaron una lista? No le entregaron una lista. ¿Qué le entregaron? Lo que le entregan al fiscal general son las declaraciones juramentadas. Vaca. Lo que le entregan son las declaraciones juramentadas, los testimonios juramentados realizados por el señor Marcelo Odebrecht y por otros funcionarios de la compañía, en donde especifican nombres, montos, circunstancias en las que entregaron el dinero. En el caso del tío del señor Glass, señalan que le entregaron $13 millones, 8 en efectivo y 5 por transferencia, en razón de su parentesco con un alto funcionario que todos sabemos que es el señor Glass. Ahora, ¿cuál es el tema? Acá se quieren hacer los tontos en el sentido de que, entonces quien cogió la plata fue el tío, no más. Y uno dice, bueno, pero si el tío no era funcionario público, el tío no tenía ningún control ni poder respecto de los contratos de Odebrecht. Todos esos contratos pertenecían a los sectores denominados estratégicos, que por decreto ejecutivo del presidente Correa se delegó su dirección al señor Glass. Entonces, ¿qué es lo que nos están tratando de ocultar? Para mí está claro a lo que juegan, y juegan a lo mismo que se ha jugado en los últimos años, a la oscuridad, a la opacidad, a la impunidad. El hecho de que les procesan por asociación ilícita. La asociación ilícita siempre tiene que ir vinculada a otro delito. Porque esa asociación ilícita, ¿para qué? Para delinquir, ¿no es cierto? Para delinquir, es decir, para cometer un delito. ¿Cuál? En este caso, ojo, resulta evidente que entra dentro de una estructura de corrupción que ya la hemos visto antes, no solamente aquí en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. O sea, no es que no estamos inventando la corrupción nosotros. Normalmente el funcionario de altísimo nivel favorece a una compañía, en este caso no son 33 millones. No, son 500 millones de sobreprecios en favor de Odebrecht, porque ojo, no es que como decía el presidente Correa, que planteaba de alguna manera a los empresarios como una especie de Papá Noeles altruistas que se metían la mano al bolsillo y les regalaban la plata al funcionario de manera que las coimas no encarecían a los contratos. Mentira. Si un contratista da una coima, es o para que le den ilegalmente un contrato, con lo cual hay un perjuicio al Estado, o para, como sucedía en muchos de los contratos de Odebrecht, en el camino se vayan renegociando los términos de forma que el contrato terminaba costando muchísimo más
con una ingente ganancia para la compañía brasilera. Entonces, todo esto lo pagamos nosotros por la vía de fondos públicos. Las adendas. ¿Verdad? Entonces, acá, lo primero que hay que estar claro es que no son los 35 millones o 33 millones que les entregaron en coimas, son 500 millones de perjuicio. Y ahí la primera pregunta, ¿por qué no tenemos juicios por peculado? ¿Qué pasa con Contraloría que no emite los informes con responsabilidad penal? O sea, les están dando... ¿Y allí quién caería? Pero por favor, bueno, ahí todos, ahí todos, Claro. Todos, porque, a ver, Sí, esto es sí. esto es como una cadena de producción. Se tendrían que poner un Pero- uniforme de peculado. Por supuesto, por supuesto. Considerando que el Pero que peculado empiezan, vendría a ser una vestimenta general. no solamente que es una vestimenta general, sino que además, insisto, esto es como una cadena de producción en serie. Así como cuando se produce un automóvil en serie, entonces donde en una parte ponen el chasis, en otra las llantas, en otra el motor, en otra el volante, en otra los asientos, igualito. ¿Verdad? Acá, primero, el primer paso siempre, es evadir los requisitos contractuales de la ley. Y eso se lo hace, el primer paso, por un decreto ejecutivo que firma el presidente de la República de excepciones contractuales. Entonces, se establece un régimen de excepción que permite justamente todo este esquema corrupto de corrupción, de contratación, perdón. Luego, eso pasa al sector que el presidente haya delegado, o sea, hay otro decreto ejecutivo del presidente, en donde delega a quién, en este caso, le delega al señor Glass. El señor Glass controlaba todos estos sectores estratégicos, entre los cuales estaba minería, petróleos, telecomunicaciones, energía, etcétera, en todos los cuales, o varios de los cuales, operaba Odebrecht como En contratista. base a esto, Entonces, tenemos ahí- los 5 expedientes que en este momento existen. No, ¿Para qué? ahí caen, perdóneme. ¿Por qué A ver, dispersan otra los- cosa, lo- no, en 5 expedientes? les están dando gabela ahí, olvídese. ¿Qué quiere decir con eso? Que le están dando chance para que los peces gordos puedan escurrir. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque caen los peces chiquitos. Pero además hay algo tan obvio, ¿no? O sea, resulta que el tío coge 13 millones sin ser funcionario y sin tener ningún control sobre los contratos y nos dicen, además, sin despeinarse, las asambleístas de Alianza País que no encuentran ninguna prueba en contra del señor Glass. Entonces, evidentemente están pidiendo 3 pruebas, ¿no? Una, que la plata esté en la cuenta del funcionario, que eso no va a pasar jamás. Que lo haya, que además... aprendido de memoria esto de que no hay quien le... Hay pruebas. que además lo haya hecho con factura, y tercero, ante notario. Entonces, mientras no vean eso, no hay pruebas en contra. Entonces, fue uno a dice- Panamá el señor fiscal, esto es lo que quiere saber la ciudadanía. Vea, a ver, presidente. insisto, a ver, ¿cuál es el problema? Primero, recordemos que el fiscal entra de manera abrupta a su cargo, porque habiendo sido elegido, más allá de lo cuestionable del procedimiento, en donde además a un jurista sin formación posgradual, sin publicaciones, le califican 100 sobre 100. Yo estoy seguro que en mi caso, por ejemplo, yo que tengo un PhD, 4 maestrías y publicaciones internacionales, no habría alcanzado esa ese puntaje. nota. Casi. Puntaje Bueno, perfecto. ok, ya. Más allá de eso, el doctor Chiriboga deja su cargo 2 meses antes de que termine su periodo. Pero verá que son periodos constitucionales, o sea, no es que a mí me da la gana de recortar el periodo y mañana me invento que los periodos no son de 6 años, sino de 4 años, 8 meses. No. Entonces, ¿qué era lo que correspondía? O sea, con un poquito de cabeza, lo que debían hacer es que el doctor Chiriboga le nombre al doctor Vaca como fiscal subrogante, de manera que él pueda subrogarle esos 2 meses que faltaba, que todavía no se cumplen, y luego, una vez pasados esos 2 meses, asumir las funciones ya como titular elegido. Entonces, esto nos muestra, más allá de que se pasaron por encima, se pasaron por las galletas todos los procedimientos, un atropellamiento, un apuro, una urgencia total porque el doctor Vaca esté a cargo de los expedientes. Recordemos además que el Ecuador es el último país en que se activan las imputaciones penales en contra por el tema de Odebrecht. O sea, mientras en otros países ya tenían presos a presidentes o procesados penalmente a presidentes, acá no teníamos nada. No teníamos absolutamente nada. 3 días antes del 1 de junio, recién procesan al ministro Mosquera. Y a partir del 2 de junio, pero usted ve que son, perdóneme, el club de Odebrecht no era un club de mensajeros, era un club de presidentes. Perdóneme, era un club de presidentes, donde Marcelo Odebrecht no es que hablaba con el tío del vicepresidente, no es que hablaba con el funcionario menor de Petroecuador, que es uno de los que
que encarcelaron. No, por favor, él hablaba con los presidentes, y es más, varios presidentes hablaban a nombre de él. Ya son célebres las gestiones que Lula hizo en favor de Odebrecht a nivel regional, entre ellos Ecuador. Entonces, que no nos vean la cara de tontos. En el caso ecuatoriano, ¿usted cree que los nombres que yo estimo han descubierto o recién revelan los intereses también brasileños? Porque deben tener también ellos una estratagema para defender no solamente los dineros que tienen que devolver a los estados perjudicados, sino en condiciones mucho más baratas, para ponerlo de esa manera que nos entiende el público. Entonces, eso hace pensar que muchos presidentes estaban en la lista de Odebrecht. Pero por supuesto, mire lo que pasa. Es más, es posible inclusive que el presidente nuestro y el vicepresidente nuestro, es posible, digo, hayan sido anotados allí en Odebrecht y le mandan entregando a Vaca. A ver, ahí tenemos, por presunción de inocencia, bueno, mientras no tenemos una evidencia, no podemos decirlo eso, ¿no? Pero lo que sí podemos, pero lo que Odebrecht, nuestros mandatarios, estoy diciendo clarísimamente al abogado, yo simplemente estoy preguntando. Por lo pronto, lo que sabemos es que le entregaron $13 millones al tío del vicepresidente por favores contractuales, porque no es que le pagan por consultorías hechas o porque los defendió, porque era su abogado. No. Por favores contractuales, coimas. Entonces la pregunta es, ¿la coima era para el tío o para quién era? Entonces es lo primero que, además, con un mínimo de racionalidad tenemos que responder. En cuanto a los presidentes, vemos, por ejemplo, en el caso de Panamá, que presidentes tan antagónicos como Martinelli y Varela, que se decían vela verde, tienen ahora algo en común: los dos están en la lista de Odebrecht. Entonces, insisto, el club de Odebrecht era un club de presidentes, no era un club de conserjes ni de... Pero ellos recababan fondos de Odebrecht en persona. No, nunca. No, pues. Jamás. Pues por eso ahí entra la figura del testaferrismo. Digo, ante la posibilidad de que estén registrados como beneficiarios de los dineros de Odebrecht. En las delaciones que está ya eso. No. Esa A ver, información ahí lo que vamos a encontrar... ¿Por qué mencionan los reportes internacionales de prensa reiteradamente de que la mayor cantidad de dinero dada por Odebrecht era destinada a campañas electorales? Por favor. Y hay sospechas de que a las campañas electorales pero eso no le entregaban, presidente Correa, la inicial, la primerita, hubieron unas aportaciones. Sí, pero esas maletitas de plata no le entregaban directamente a los presidentes. De Odebrecht. Obviamente le entregaban, se entregaban a una tercera persona, a los intermediarios. A una tercera persona, a un intermediario, a un testaferro. Entonces, lo que vamos a encontrar cuando se hagan públicas de estas delaciones... O sea, no es necesario que estén los nombres, digamos, momento... No, porque además es sencillo establecer el vínculo. Ojo, a ver, normalmente el testaferrismo opera en varios niveles. Primero, el nivel familiar. Obviamente, por temas de confianza, se busca a la familia como testaferros. Luego, el nivel de amistad, el nivel societal, se pone a socios, a gente o a personas que están dependiendo laboralmente, ¿no? Entonces, por eso muchas veces vemos que el gerente de la compañía era nada más ni nada menos que el chofer o el conserje. Entonces, de eso es muy recurrente. Y obviamente, si el conserje recibe $10 millones, tenemos que preguntarnos, ¿será para el conserje o habrá sido para el jefe? ¿Verdad? Si el tío recibe $13 millones sin ser funcionario y sin tener ningún control, ¿habrá sido para el tío o habrá sido para el sobrino? Eso es lo que nos tiene que decir la fiscalía. La nuestra. Por supuesto. Marlon, tenga la bondad. Y luego... Bueno, el caso está empezando en realidad. Aparte de todas las irregularidades que ha dicho el doctor García en cuanto a la posesión del doctor Vaca como fiscal, tiene la oportunidad, en efecto, como lo ha dicho Mae Montaño, el fiscal general, la oportunidad de pasar a la historia. Porque probablemente este sea el caso de corrupción más grande de todos los gobiernos anteriores incluidos, ¿no? Por el nivel de los contratos, por el monto de los contratos, por las personas involucradas, por los altos funcionarios que pueden aparecer en el camino, en fin. Y tenemos a un fiscal que, claro, empezó con toda la velocidad y de pronto tuvo una frenada brusca a medio camino, ¿no?
Así que ojalá se le destrabe el embrague, meta velocidad y siga adelante con las investigaciones. Es lo que le conviene a él como fiscal y lo que le conviene al país. O sea, aquí ya, como está ocurriendo casi a nivel presidencial entre Lenín Moreno y Rafael Correa, se deben olvidar las lealtades antiguas o las gratitudes por haber accedido al cargo gracias a la influencia de determinado personaje. Bueno, ya, gracias, tú me pusiste aquí, te agradezco, pero ahora ya soy fiscal. Bien difícil para... Ya soy fiscal. Bastante difícil. Muy difícil. Es muy difícil, yo también entiendo eso, pero porque para eso está en el cargo. Carondelet, pues no, digo en sentido figurado, pues muy amigos, consultor permanente, platicando todas las cosas. Qué pena. Y el doctor Vaca con una pasión incesantemente favorable al señor presidente y recomendándole cosas incluso de estratagemas políticas, de lo que se conoce, ¿no? Qué pena, porque si no es capaz de marcar esa distancia, sencillamente debería hacerse a un lado. Debería hacerse a un lado y presentar su renuncia y decir, miren, la verdad es que no lo puedo hacer. Pero ojo que estamos hablando de un fiscal que tiene 3 Ramiro semanas. García. Que tiene 3 semanas en el cargo. O sea, mira Marlon, lo grave que es esto. Que estamos hablando de un fiscal que tiene 3 semanas y que se está además sometiendo a un proceso de desgaste impresionante. O sea, va a lograr llegar a los niveles de popularidad del doctor Chiriboga en 2 meses. En 2 meses cuando el otro estuvo 6 años. Y eso que tiene que demostrar que no se ha prestado, pues, ¿no? Que no se ha prestado para pero ser utilizado de esa manera, ¿no? Sí, hipótesis. Sí, no, la responsabilidad la tiene el fiscal Vaca. Y en este caso, por el lado político, hace bien Lenín Moreno, hace bien y hace mal, porque por un lado Lenín Moreno no se pronuncia en el caso particular de Odebrecht, ha hecho contadas declaraciones, pero por otro lado, el día lunes estuvo presente en la reunión de la Directiva Nacional de Alianza País que se desarrolló en Guayaquil en horas de la noche, que emitió una resolución. Y una foto. Bueno, como siempre. Sí, la foto, pero el día lunes, sí, previo a lo que ocurrió ayer, otra foto, estuvo toda la Directiva de Alianza País, sí, que él la preside ahora, Lenín Moreno, que emitió una declaración, y la declaración es contundente de respaldo y apoyo a Jorge Glass, víctima de calumnias, injurias y persecución mediática. ¿Y usted cree que suscribe aquello? Estuvo presente Lenín Moreno, ahí en la declaración no dice voto salvado de Lenín Moreno. Voto, salvo mi voto, bien complicado. Pero es el presidente. Era una jornada, claro que tiene razón usted, pero era también una jornada a lo interno de cohesión del movimiento. Sí, y todavía necesita de su partido. Claro que sí, pero en todo caso, ese es el mensaje contradictorio. O sea, entonces, ¿se mete o no se mete? O sea, una de las dos cosas. Y él estuvo presente en esa. Lideró la reunión. Que vaya, ¿no? No, que pero vaya, claro. Pero ahí lo se que destapaba lo que todo, pasa, a ver, pues. yo creo que para Moreno resulta todavía muy difícil el abrirse completamente de la estructura correísta. O sea, recordemos que él no controla ni siquiera la mayoría de su propio bloque legislativo. Pero por otro lado, ayer vimos el acercamiento de Moreno a Nebot. Y coincidencialmente el Partido Social Cristiano, Rodas, ¿no? por supuesto. No, pero ayer pasó algo más. El Partido Social Cristiano decidió adherirse al juicio político a Glass, que no lo había hecho hasta entonces. Entonces, son coincidencias. Exacto. Entonces, a ver, ojo. Yo creo que Moreno de alguna manera está buscando nuevos frentes de apoyo, digamos, ¿verdad? Nuevas alianzas. No es hora todavía. Pero me parece que por el otro lado, pues evidentemente o sea, si es que está haciendo lo que creo que está haciendo, está yendo a la yugular del correísmo, ¿no? ¿Usted le logra descifrar al exasambleísta, estratega político e histórico muy significativo como Gustavo Larrea? ¿Usted, Mae, le logra detectar cuán capaz es para las movidas grandes, macros? Yo no sé, es que no. Es una persona muy inteligente, Mae Montaño, entonces... Muchas gracias, pero no se descifra. Me la guardaba para usted, a ver. Descifrar a Gustavo Larrea yo creo que no me corresponde.
Pero lo que sí es cierto es que el presidente Moreno tiene varias papas calientes en sus manos. A mí me parece que en este tema específico del combate a la corrupción, del caso de Brecht, donde él, igual que los demás ecuatorianos, sospechamos no solamente de una participación en alguna medida y en alguna posición del vicepresidente Glass, sino del expresidente Correa, por un simple hecho. Estamos hablando de contratación pública en sectores estratégicos, en sectores importantes. Estamos hablando de grandes contratos, de montos increíbles. Estamos hablando, y yo siempre tomo las palabras del fiscal porque se las voy estudiando, de un sistema, y yo le puse, el subterráneo es mío, un sistema subterráneo en donde los controles se desbarataron. Significa que las máximas autoridades de la administración de la cosa pública, que aquí no me vengan con que hay que responsabilidad política. La Constitución es clara, el presidente de la República es el administrador de la cosa pública, señores, así es la palabra, administrador. Es que no es que era él, se decía que era el emperador que estaba por encima de la administración. Hablamos de la administración. Él es el administrador. Exactamente, él es el máximo Refiriéndonos administrador. al presidente. Inclusive la Constitución habla de manera específica, cuando habla de sectores estratégicos, el máximo responsable de la administración de los sectores estratégicos es el presidente de la República. En el orden político y en el orden penal. Y tiene que responder. Entonces, es completa la responsabilidad, ¿verdad? Son dos ámbitos diferentes. El más interesado, la Constitución dice, él es el administrador de la cosa pública. Y por eso él, en un decreto, le delega pues al vicepresidente. Y le delega inclusive los temas de control de todo lo que va a suceder en los sectores estratégicos que le da. Porque él sabe que él es el máximo responsable. Hay un principio administrativo. Digo que hay que recuperar en el concepto de la política ecuatoriana el hecho de que el presidente de la República no es un emperador, es el administrador. O sea, lo elegimos para que administre los recursos públicos. Por eso él le delega. En administración hay un principio básico. Se pueden delegar funciones, señores. No se pueden delegar responsabilidades. Entonces, si los controles estuvieron desbaratados, no solamente se refiere al control de la Contraloría, que generalmente se hace de los controles internos de los procesos administrativos que se están llevando adelante. Por tanto, Glass por ser el encargado, Glass por haber recibido por delegación estos elementos, estas funciones administrativas, tiene que ser llamado. Yo no estoy diciendo que es culpable, si es de peculado, de enriquecimiento, recibió coimas o no. Tiene que ser llamado por la Fiscalía en esta etapa preprocesal, pues. Tiene que ser llamado. Eso es lo que yo le preguntaba al fiscal. Y tiene que ser llamado el expresidente Correa, porque la responsabilidad de él no se elimina con un decreto de delegación. Entonces hay que llamarlos, ellos tienen que ser llamados. Y la pregunta es, ¿por qué el fiscal tiene tanto miedo? Si no estamos diciendo ya, condénenlos. ¿Por qué tiene tanto miedo de llamar a las principales figuras de la administración pública? Porque la palabra que le empeñó al presidente Correa debe ser... Esa es una de las interrogantes que yo le hice. Y le hice es la única respuesta que tenemos. Y el otro pedido, ¿no? Que más allá de estos términos técnicos elegantes que se utilizan, cuando la ciudadanía habla de la lista, yo le dije al señor fiscal, no le está diciendo que a usted le dieron una lista que dice 1, 2, 3, 4, 10. Lo que le está pidiendo el pueblo ecuatoriano, porque decir, señor fiscal, denos la delación de lo que hicieron. No, pues somos gente sencilla. Claro. ¿De qué lista le estamos hablando al fiscal? De lo mismo que él declaró, pues, cuando estaba bien apurado. Ojalá que como dicen los campesinos, no haya sido carrera de caballo y parada de burro, pues así dicen los campesinos. Él nos dijo, lo dijo a los medios, es público, que en esta delación que había recibido, en esta información, porque al principio la palabra delación me aparecía, después ya la trajeron a colación, que en esta información que había recibido en Brasil, habían funcionarios con fuero de corte nacional. Eso nos dijo, pues, el fiscal. Lo que el pueblo ecuatoriano le está pidiendo, más altas lo que el pueblo ecuatoriano le está pidiendo es de los nombres, y a eso le llamamos una lista, de los nombres y apellidos de los funcionarios que tienen fuero de corte nacional. Pero puede decir, entréguenos. Habría una catástrofe, un terremoto. Yo le he dicho, si usted dice que no puede dar esos nombres, yo hice un pedido de información, de paso ya me contestó diciendo, no, porque no viene a través del procedimiento
de la Asamblea, que es el presidente de la Asamblea, que se está demorando todo lo que quiere para hacer el pedido de información. Entonces, si usted públicamente dice que hay funcionarios que tienen fuero de Corte Nacional, el pueblo ecuatoriano, porque este es un delito de acción pública, donde todos los ecuatorianos somos afectados, debemos conocer esa información. Pero si usted dice que la investigación se afectaría, denos tiempos, pues. Si hasta en Brasil, en Estados Unidos, las autoridades, los fiscales, pusieron tiempos para decir, en tal fecha, esta información será pública. Usted, señor fiscal, haga el favor, en esta comparecencia, la Asamblea, está hablando con los representantes del pueblo ecuatoriano. Díganos, va a ser en 1 mes, en 2 meses, en 20 años, en 50, pero ya sabemos los ecuatorianos. Es que, perdonen, a qué señores, atenernos. distinguida dama. Y eso es lo que no ocurre. Señor presidente del colegio, distinguido periodista, podría decir el doctor Vaca Mancheno. Yo tengo que leer 60,000 documentos, 70 versiones, 18, quiero ver cómo se han dado 18 allanamientos, 8 personas que están procesadas. Los expedientes son en número de 5 y tengo que revisar todo eso. Hasta eso ustedes ya van a aflojar, digamos, la presión con la que me tienen atormentado. Eso un poco no serán los cálculos de los estrategas del fiscal, porque debe haber una estratega combinada entre no sé cuál de los líderes políticos de Alianza País, pero obviamente Vaca Mancheno debe tener allí, doctor García, la mayor responsabilidad en el camino que él escoja. ¿Cómo ve usted ese estamento de asesores? ¿Qué le dirán? Bueno, yo veo que el doctor Vaca llegó en un momento muy delicado. Sí. De Pero hecho, ese la estaba buscando, ¿no? Por supuesto. Es decir, él entra con una papa caliente, sí, que hasta ahora vemos que no la sabe manejar adecuadamente, porque el desgaste de imagen de la Fiscalía yo creo que ha sido muy pronunciado en estas semanas. Después de un primer golpe que resultaba casi hasta espectacular y que nos hacía pensar que, bueno, a partir de hoy los corruptos ya no podrán dormir tranquilos. Y pues resulta que ahora no, que no pasa absolutamente nada. Así igualitico, dicen los pequeños que el anterior. Y que bueno, vemos además algunas declaraciones poco afortunadas del señor fiscal, como de entrada poner en tela de duda la veracidad de lo dicho por Odebrecht, por ejemplo. Vemos que adicionalmente otros actores políticos se están prestando también para que existan esta opacidad, esta oscuridad, esta impunidad. El doctor Polid acaba de enviar su renuncia, lo que significa que ya hoy por hoy ya no va a haber el juicio político. Debería seguir, porque hasta un año después de por supuesto, pero enjuiciar políticamente a un funcionario que ya renunció, claro, ya resultaría hasta inoficioso. Claro, esto de alguna manera como tener al frente un año viejo, ¿no? Eso que suelen quemar el 31 de diciembre. Matar un muerto. Sí, ¿verdad? Es matar un muerto. Claro. Entonces, yo creo que, pero obviamente esto evita que exista una tribuna de debate, discusión y sobre todo que permita transparentarse qué es lo que pasó, porque si hay alguien que tiene todos los datos habidos y por haber, todo, y que sabe los 10 años de enjuagues y amarres que se han hecho, es Polid. Polid puede ser profesor de todos, ¿no? Y Chiriboga. Bueno, incluyo al fiscal. Y Chiriboga. Digo, nosotros profesor en buen sentido, en cuanto al conocimiento de las materias que él debe tener, pues, ¿no? Sí, bueno, a ver, claro, se las conoce uno por uno. Claro. O sea, si hay alguien que sabe todo lo que se hizo, es Polid. Claro. Pero, insisto, o sea, es un momento político diferente. Primeros años de universidad, seguramente un poco, claro, jovencito. Es el fiscal. Cuando el otro ya era contralor. Claro. Bueno, no creo que tanto, pero bueno. Es que yo le quiero hacer pollito al fiscal. El doctor Vaca es bastante mayor que yo, inclusive. Sí. Entonces debe tener unos 50 y tantos. A ver, pero más allá, insisto, estamos en un momento político diferente. Ya. Ahora, jugar a la impunidad total va a ser bastante complicado. Uno, porque
reitero, me parece muy ingenuo pensar que los documentos, los videos, porque les tienen grabados, 122 videos tienen ahí de cómo negociaban el billete en la suite de este señor José Santos, funcionario de Odebrecht. Pero no solo eso, sino que vemos que de alguna manera el presidente Moreno va a tratar de evitar asumir el coste político de tapar la corrupción, que es un coste político que el presidente Correa lo asumía encantado. Pero no solamente eso, es más, dando las explicaciones más delirantes posibles, que la coima no encarece el contrato, que cuando lo que echan a un funcionario no es un cohecho, sino es acuerdo entre privados, bueno, ¿verdad? Ese tipo de explicaciones nos la daba cada rato. Es más, no tenía problema de hacerles homenajes al acusado de corrupción. Recuerde usted al primo Pedro Delgado cuando lo acusaron del falsificar el título. Bueno, ahora yo creo que estamos en un momento diferente. Yo creo que Moreno no, como no tiene el capital político que tenía Correa, no se va a jugar a lo que se jugaba Correa. Así que muy probablemente vamos a ver que se deje caer algunos en aras de mantener la estabilidad del gobierno. Todo va a depender de que los medios no pierdan también, hay que seguir. El desenlace, ya no el porvenir, sino el desenlace de todo esto para no seguir engañando a la gente, ¿cuál va a ser con su experiencia? Señor periodista, tenga la gentileza. Hay voces, Gonzalo, que ya le piden al presidente Moreno que primero le quite las funciones asignadas al vicepresidente Glass. Recordemos que esa es una atribución constitucional del presidente y por ahí le encargó un par de funciones, la reconstrucción del terremoto de Manabí, que ya estaba a cargo del vicepresidente, y algo más del sector productivo, entiendo. Que en realidad, comparando las responsabilidades que tenía el señor Glass en el anterior gobierno son... Pero ya no le dio el petróleo. No, pues no, ni las hidroeléctricas, ni la minería, lo más, los sectores estratégicos. Pero él insistía, se los quitó. Tenía pendientes. Pero entonces, dicen que para que no se queme justamente Lenín Moreno, no se queme con este fuego que está ardiendo a toda intensidad. Buena medida. Empiece quitándole las responsabilidades. Y posteriormente... ¿Ya le quitó? No, todavía no. Todavía el señor Glass está muy ocupado. Y después, no mucho tiempo después, debería hasta solicitarle la renuncia. Entonces, eso ya se está diciendo. Un poco más cercano, creo yo. Solicitarle la renuncia en un capítulo que nos va a recordar lo que ocurrió. Argumentando que le pediría la renuncia. Bueno, para que se defienda. Para que pueda tener todo el tiempo disponible a su disposición y probar su inocencia. Y lo dijo el doctor Julio César Trujillo claramente. Si fuera mi amigo, dijo el doctor Trujillo, yo le diría, mira, Jorge, renuncia. Porque te conviene a ti y me conviene a mí, hablando a nombre de Lenín Moreno. Les conviene a los dos. O sea, tú puedes defenderte, puedes demostrar tu inocencia de forma independiente, ya no eres parte del gobierno, y mi gobierno también sale ganando. Pero eso en términos civilizados, ¿no? En términos de que se lleven bien, cosa que no estoy seguro que está ocurriendo actualmente. A la final, esa relación interna que se esconde, se camufla en fotos de toda la cúpula de AP, muertos de la risa, como que no pasa nada, con risitas ahí, posando en selfies forzadas, porque todos pegaditos ahí como que no hay fractura, cuando justamente en medio está sentado don Lenin fracturando todo, debería darse una discusión de ese nivel, porque el único que pierde es Lenín Moreno. Pasa el tiempo y aumentan las sospechas, la ciudadanía desconfía de las verdaderas intenciones de Lenín Moreno, que por un lado hace bien en propiciar el diálogo, hace bien en dejar atrás la confrontación. Eso yo creo que todo el mundo lo aplaude. Gracias por la franqueza con la que ustedes han trabajado mentalmente esta mañana. Muchas gracias a Marlon, a Ramiro y de forma muy especial al asambleísta Mae Montaño. Me encanta por valiente y además por otras circunstancias. Muchas gracias. Paola Ventimilla, Martín Pallares, Rodrigo Tenorio nos dirán, ¿Correa se ha convencido realmente de que ya no es presidente? Yo creo en la radio.